Está con nosotros Guillermo Rimoldi, es el presidente del IAEF, el Instituto Argentino de Ejecutivo de Finanzas. Guillermo, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo ¿Todo estás? bien? Bien, muy Bueno, bien, primera gracias. reflexión de estos cambios que han sucedido en las últimas horas, que se esperaban, ¿no? Digamos que esto tal vez se esperaba para el día después de las elecciones, pero el reposo de Cristina y la operación es como que abrió un paréntesis y alargó un poco los plazos. Sí, creo que la enfermedad de la Presidente alargó un poco el plazo para estos cambios que se veían venir y que no es nada sorpresivo. Entendemos que la figura de un ministro de Economía más fuerte, con más presencia, era vital para esta segunda etapa de esta segunda parte del gobierno de Cristina. Y el jefe de gabinete, en el caso de Capitanich, es un jefe de gabinete que ya viene con experiencia de ser jefe de gabinete cuando uno era más joven, que lo fue con Eduardo Duhalde. Es un poco insólito eso, ¿no? Porque Sí, Capitanich arrancó siendo jefe de gabinete de Duhalde y totalmente. ahora va a ser jefe de gabinete de la de, última gestión de de Cristina. Cristina. ¿Eh? Pero bueno, sí, por lo menos entiendo que es una persona que ya tuvo la experiencia de ser Sí. jefe de gabinete, no lo va a sorprender esta función y muy por el contrario, creo que en esta última etapa del gobierno de Cristina era fundamental, si va a haber un cambio, que fuera alguien con experiencia en ello y no innovar. Sí, me ¿Sí? parece que en general hubo buena recepción a la presencia de Capitanich, que es un hombre Sí, con mucha experiencia ejecutiva. Esto también hay que destacarlo. por lo menos con muchos de los asociados que en el instituto hemos charlado y en estas últimas horas, todos han recibido la figura de Capitanich como una figura que puede ser viable para llevar adelante estos últimos 2 años de la Presidente. Recién comentábamos el tema del posible desdoblamiento cambiario o tal vez que se encarezca el dólar para turismo. Esto es un tema que a las empresas mucho no les preocupa, es decir, es un tema Eh, que lo siguen porque es una noticia periodística, pero que no sí, impacta puntualmente en, vamos a digamos, en ver, la ecuación empresaria. a las empresas creo que no nos importa la cuestión del turismo. Sí, excepto que fuéramos del rubro del turismo, que no es el caso, o sea, tenemos empresas asociadas al turismo, pero en el caso, por ejemplo, de la compañía que yo represento, que somos manufactureras, nos interesa Que es Giorgalos, que es ¿no? Giorgalos, Ujú. el tipo de cambio que nos interesa justamente es el tipo de cambio que nos permita ser competitivos para la exportación y por otro lado que no nos no nos saque de mercado en el tema costos para las importaciones que debemos hacer de insumos que no son fabricados en el país. Entonces creo que las empresas sí miramos con atención el tipo de cambio, pero no el del turismo. Lo que a mi saber y entender me parece que es necesario corregir o ir sincerando paulatinamente el tipo de cambio para que sea competitivo, ¿sí? Y la economía argentina entre en una etapa competitiva para exportar y creo que ya después no van a hacer más faltas de high ni nada que se le aproxime, porque el solo tipo de cambio va a poner más normal la ecuación y la balanza de pagos. Bueno, si uno revisa lo que ha pasado con el cambio oficial en el último año, últimos 12 meses, Ujú. ya estamos con un aumento del dólar del 25%. O sea, el dólar ya está subiendo al mismo nivel que la inflación. Ujú. Pero da la sensación que no alcanza. Usted que es Eh, titular del IAEF, que es CFO de Giorgalos, sí, que, ¿qué opina? Obviamente cada empresa tiene su ecuación, ¿no? totalmente, pero creemos que esto es mucho mejor que lo del año anterior. Claro. O sea, este sinceramiento de tipo de cambio que hemos tenido en los últimos 12 meses, ¿sí? Ha permitido a muchas compañías comenzar en una evolución favorable para la exportación. O sea, ya los últimos años era muy difícil poder exportar, inclusive estábamos perdiendo mercado, ¿sí? Porque si bien logramos mantener, era a contribución cero o a contribución negativa. ¿Y hoy ha mejorado un poquito la ecuación de Sí, competitividad? hoy mejoró un poco la ecuación de competitividad, pero sigue siendo todavía, ¿sí?, importante el seguir reajustando el tipo de cambio para que la competitividad sea realmente total. Si no olvidemos que nosotros venimos de un inicio de los años 2004, 2005 hasta 2006, ¿sí?, en el cual realmente la exportación rendía y rendía muy fuerte y muchas compañías crecieron a partir de la exportación. Ahora, esto se ha perdido obviamente por la erosión que ha causado la inflación en estos Creo últimos que hay años. una mezcla en el tipo de cambio, es vital porque hemos tenido una inflación, por decirla, en dólares en los costos asociados a las exportaciones. Entonces es imposible poder trabajar con una exportación sana en la medida que no tengamos una recuperación del tipo de cambio.
¿sí? Son los parámetros más complejos. Por eso, la verdad, el tipo de cambio de turismo no nos desvela ni nos saca el sueño. Claro. Creemos que es disparatado por ir perder reservas para el por turismo. Nos parece que si deberíamos perder reservas para mejorar la productividad del país sería algo lógico. Claro, yo hablaba de desdoblamiento y es un poco lo que se menciona, pero cuando se habla de desdoblamiento, como yo comentaba recién con Monteverde, en realidad lo que estamos aludiendo es a encarecer el acceso a los dólares para el sector turístico. Sí. En la forma que se haga, ¿no? Creo que hay que buscarle una forma para que paulatinamente, primero creo que el desdoblamiento puede ser muy útil en una primera etapa, al solo efecto de sincerar un tipo de cambio para el turismo, porque me parece disparatado que se sigan yendo reservas para turismo. Ahora bien, lo que es importante es que esto sea simplemente un paso previo a un sinceramiento final del tipo de cambio. O sea, que sea una herramienta para, y no que sea la herramienta para seguir así hacia adelante. Y se pueden atraer capitales, se pueden seducir inversiones, que es lo que les está faltando, ¿no? Porque uno ve un lado de la ecuación que es, bueno, hay mucha demanda de dólares, hay mucha demanda de salida de capitales. Y nos estamos olvidando de ver cómo hacemos para atraer capitales. Y ahí es donde hemos fallado como país, digo, y el gobierno ha fallado por el cepo cambiario también. O sea, el cepo trató de impedir la salida de dólares, pero fundamentalmente ha sido una barrera para la entrada. Sí, la verdad que es algo sorprendente y tu pregunta es muy buena. En las últimas semanas ha habido un montón de consultas de fondos, llamémosle fondos de inversión especializados en compañías, en adquirir parte de los paquetes accionarios, preguntando sobre cómo están las condiciones de la Argentina en el consumo, si ha variado o no ha variado, por lo cual me parece que hay alguna intención en el exterior de comenzar a mirar a la Argentina como un potencial hacia futuro muy importante, ¿sí? Porque tal vez entiendan que el gobierno va a tomar medidas que giren hacia el mercado, que giren hacia poder poner la economía en niveles más acotados de tipo de cambio, o sea, que sea un tipo de cambio más estable, sincero en referente a la economía, que la inflación se acote. Creo que puede haber una mirada de los inversores externos hacia la Argentina en positivo hacia el futuro. Y creo que esto no hay que perderlo, es fundamental. El ejecutivo de finanzas, usted que le toca manejar una empresa de rubro alimenticio, que tiene producción local, que tiene que importar insumos, también tiene que tratar de exportar, ¿con qué herramientas cuenta cuando no ayuda tanto el tipo de cambio? Bueno, la verdad, nosotros, todas las compañías de consumo masivo, hemos tenido un viento de cola muy importante en los últimos años, porque esta economía que siempre giró alrededor del consumo ha favorecido de alguna manera a todas las compañías que nos manejamos dentro del consumo masivo. Ahora bien, creo que todos hemos crecido y hemos crecido mucho en los últimos tiempos, pero fue fundamental todas las herramientas de inversión que fuimos incorporando. Al principio con un poco de dudas y de miedo. Después ya fuimos paulatinamente incorporando tecnología, incorporando nueva maquinaria, incorporando líneas de producción, nuevas naves, porque veíamos que este modelo de consumo estaba para quedarse y que entonces teníamos que incorporarnos también nosotros a la inversión del modelo de consumo. Han aparecido herramientas muy buenas. El leasing, por ejemplo, fue una herramienta fantástica para poder financiar parte de los crecimientos de las compañías. Creemos que fue una herramienta que permitió comprar maquinaria en dólares y tenerla especificada una vez que se ha pagado al exterior. Y en este caso sí, el tipo de cambio, y hay que decirlo, el tipo de cambio retrasado con el que venimos en la Argentina ha colaborado para ese tipo de inversión productiva hacia las compañías. Los que han tomado deuda en dólares han tenido un beneficio. De alguna manera, lo que pasa es que finalmente se da una paradoja, porque el que ha tomado deuda en dólares son empresas grandes en general y con capacidad para financiarse en el exterior, que son las mínimas, son las menos, y las pymes quedan afuera de ese financiamiento. Sí, creemos que la herramienta que surgió para las pymes o para las medianas empresas fue la circular 5319 y 5380. Que ahí hubo muchas críticas, la circular que ofrece este crédito al 15% tasa fija a por lo menos 3 años. Así es. Hubo mucha crítica de los bancos, con razón, ellos dicen, nosotros nos financiamos ahora con depósitos al 19 y nos hacen prestar al 15. Si esto sigue así, nos va a caer la rentabilidad, vamos a perder patrimonio. Tienen razón. Pero también es cierto que la línea hasta ahora se ha colocado bien. La línea se colocó, creo que los bancos inteligentemente usaron la herramienta porque en definitiva el esquema de la garantía era del banco y nadie la soportaba.
Y creo que los bancos han tenido la viveza de poder aplicar, por ejemplo, con el leasing, haber abastecido maquinaria, autoelevadores, rodados, que necesitaban las industrias más pequeñas a través del leasing, donde quedan garantizados, pero le permiten acceder con este crédito del 15%, que no es menor para compañías chicas. Entonces, nos parece que hubo herramientas y hay herramientas para poder financiar la inversión. Lo importante es que no caiga, ¿sí?, el crecimiento en la Argentina. Porque si no, todas las inversiones que hemos realizado en los últimos 5 o 6 años, ¿sí?, van a comenzar a mostrar signos de desaceleración en cuanto a que las maquinarias van a quedar paradas o subproduciendo, que no es la idea. ¿El 2013 cómo termina para una empresa de consumo masivo La verdad que depende sí, más que nada de consumo interno? Nosotros este año hemos tenido números muy parecidos al año 2012, con un crecimiento que está levemente por arriba del Producto Bruto del país, o sea que si estimamos que el Producto Bruto puede estar entre el 2 y el 3%, las compañías de consumo masivo en general han superado, no digo que todas, por supuesto, porque depende de cada rubro, pero en general hemos o estado a nivel de lo que es el aumento del PBI o suavemente por arriba del PBI. El punto es que esto no se detenga. ¿Y para el 2014 qué esperan? ¿Que puede llegar a haber un freno mayor? Nosotros en nuestros presupuestos estamos poniendo un crecimiento que va a ser similar al Producto Bruto. ¿Sí? O sea, estamos estimando un Producto Bruto de un 2 a un 3% nuevamente y estamos emulando esa situación para el año 2014. ¿No están viendo una desaceleración? O sea, uno cuando escucha distintos pronósticos habla de virtualmente un estancamiento de la economía, entre 0 y 1%. ¿Ustedes piensan que se puede repetir el escenario de este año? Nosotros creemos que se puede repetir y no hemos visto, la verdad, hemos tenido en esta curva, ¿sí?, en los meses de junio y julio, una caída en los volúmenes que pensamos que podía ser por ahí el principio de una caída sostenida y sin embargo no. En el mes de agosto y septiembre esto volvió a remontar y estamos cerrando el año, si Dios quiere, con un crecimiento, les digo, levemente por arriba de lo que puede ser el Producto Bruto Sí, digamos interno. que no es un crecimiento espectacular, no, pero es un rebote de lo que tuvimos en 2012 que fue más flojo, ¿no? Pero la nuestra es una compañía que viene creciendo en los últimos años, casi duplicando en toneladas el crecimiento del PBI. Entonces, la verdad que somos conscientes de que esto no se puede mantener toda la vida, pero sí el que lo ha sabido aprovechar y el que ha sabido trabajar fuerte en esta etapa, creo que ha consolidado una posición que le permite enfrentar mejor lo que pueda llegar a venir. Y la lista de precios de una empresa como Georgalos, ¿no? Consumo masivo, que también compite con otras grandes fabricantes de alimentos. ¿Cómo es? ¿Es una lista que sigue la inflación o que a pesar de las renegociaciones con Moreno, al final la inflación de los rubros de consumo masivo está por encima del promedio inflacionario? No, la inflación, nosotros hay una cosa que llamamos en la compañía que es la inflación, en este caso la inflación Georgalos o la inflación de cada compañía, porque es la realidad de nuestros costos. ¿Sí? O sea, las paritarias no han sido iguales para todos los rubros, no ha sido igual el crecimiento o el aumento de la materia prima para todos los rubros. Nosotros este año hemos tenido materia prima que ha aumentado por ahí un 40% y tenemos materia prima que no, aunque el caso del cartón, por ejemplo, que ha sufrido un fuerte aumento por un problema en el recorte, como tenemos el azúcar que en toda la primera parte del año y hasta el mes de agosto o septiembre estuvo muy por debajo del año pasado. Es un tema azafral y eso es una ventaja competitiva para nosotros, lo cual nos permitió acomodar los precios razonables en un límite donde el consumidor acceda. Particularmente Georgalos tiene una ecuación que es la de llegar al consumidor con un producto bueno y a un precio razonable, porque entendemos que ese es el lugar, ese es nuestro segmento, ¿sí? Y nosotros tenemos que llegar al consumidor con buenos productos y a buen precio, ¿sí? Y creemos que nuestro desafío está en el volumen y no en el segmento. Si esto es así, la verdad que este año para nosotros no ha sido un problema los aumentos en las cotizaciones de las materias primas, porque creemos que las que más subieron se balancearon con las que menos subieron y nos permitieron poner una lista de precios a disposición del consumidor, que es el que más nos preocupa realmente, porque es el que lleva la plata en el bolsillo y compra nuestro producto. Entonces, el principal punto de preocupación que tiene una compañía de consumo masivo es saber si cuando llega al punto de venta el consumidor va a consumir o no. Y nosotros creemos que este año hemos logrado estar bien con el consumidor, estar en un parámetro lógico referente a lo que fue la inflación real. ¿Están en condiciones de dar este bono navideño que están reclamando distintos sectores, distintos sindicatos, pero también en el rubro alimentación? Creo que piden 3.000 pesos. Sí, algo cercano. Hay muchas corrientes, pero ¿se puede dar? Es muy difícil. ¿Por qué? Porque tocar el capital de trabajo de la compañía, o sea, uno toma decisiones y toma decisiones a lo largo del año referente a inversiones y a un montón de cosas a hacer. Si uno tiene que
a último momento tener que tomar una decisión de otorgar un bono, como lo llaman, bono navideño. Un bono navideño o de cualquier forma, es realmente un problema, porque no está en ningún cash flow este parámetro. Y la realidad es que las compañías vienen con cash flow ajustados, tratando de cumplir todas sus obligaciones, y la gran mayoría invertido muy fuerte y tienen que pagar las cuotas de estas circulares 5319, 5380. O sea, se descompensa el flujo de fondos que ustedes tenían estimado para todo el año. El problema es que las compañías, si descompensan su flujo de fondos, después empiezan con problemas. Y me parece que lo más importante es la sustentabilidad del trabajo y no un bono de fin de año. Lo importante es que la gente y el pueblo argentino tenga trabajo siempre y cada vez de mejor calidad, pero no que por arriesgar con un bono de fin de año tengamos por ir el problema de un cash flow desajustado o desequilibrado. Lo último, ¿hubo reuniones entre los ejecutivos de la propia empresa por los cambios de gabinete, por la reaparición de Cristina? ¿Cómo se vive dentro de la empresa esto? No, la verdad que todos hemos estado muy atentos, siguiendo todos los diarios, todas las noticias, porque obviamente trabajamos, vivimos en este país y va más allá de la cuestión empresaria. Es también un tema de la vida diaria de todos nosotros. Sí, obviamente lo conversamos, pero estamos expectantes a que asuma Axel Kicillof en Economía, que veamos qué medidas pueda tomar, ver que las medidas ojalá sigan siendo hacia el lado del consumo, que es lo que ha provocado un movimiento permanente en la Argentina. Entendemos que es necesario que el ministro de Economía entrante, como el jefe de gabinete, trabajen en un equipo muy sólido, muy sólido y muy compenetrado en tratar que en los próximos 2 años la Argentina pueda transcurrir con una estabilidad de lo mejor posible. La salida de Guillermo Moreno es un alivio para empresas como ustedes de consumo masivo que tenían, porque ustedes negocian la lista de precios con Moreno. Sí, en realidad nosotros presentamos las listas y no hemos tenido, la verdad, ningún problema en todo este tiempo cuando las presentamos, porque hemos sido razonables y lógicos al momento de hacerlo. No hemos presentado ninguna lista que estuviera por arriba de nuestros aumentos de costos, ¿sí? Lo que pasa que cuando tenemos digamos, aumentos que rondan el 40% en un rubro, se hace muy difícil. A veces hay que explicarlos también. Y a veces el aumento del rubro no obedece a un capricho del empresario de ese rubro. Simplemente, como decíamos hoy, en el caso del cartón, donde falta la materia prima y hay un problema en el recorte, el precio sube, ¿sí? Porque es un problema de demanda esto. Pero la verdad creemos que no va a cambiar nada con la salida del licenciado Moreno o no estando el licenciado Moreno. Creemos que el método tiene que dirigirlo el Ministerio de Economía y el punto de desafío es que se hagan y se tomen acciones para mejorar la competitividad, sea por el tipo de cambio, sea por regímenes de productividad a través de financiamiento, pero este es el verdadero desafío. Después, a ningún empresario, a ningún ejecutivo le preocupa tener que discutir su lista de precios si es necesario. Lo que le preocupa es tener costos competitivos y un mercado que traccione para poder hacer el fin de año bien, ¿no? Guillermo Rimoldi, presidente de Leades, muchísimas gracias. No, por favor, gracias. Hasta luego. Hasta luego.